Bien, muy buenos días. Estamos en el curso de cálculo integral, sección 103, martes 28 de julio. Voy a esperar hasta las 9:45, solo quedan 4 minutos, por si llegan más alumnos, ¿ya? De todas formas, a las 9:45, sí o sí, empiezo la clase. Bien, no llegó nadie más, pero ya hay que comenzar. Bien, el profesor Aarón me dijo que el día de hoy él repasará sus sesiones, así que vamos con eso. Recuerden que cualquier consulta me la pueden hacer saber por el chat. Bien, en términos matemáticos, una sucesión se asemeja harto a lo que uno tiene por concepto cotidiano de sucesión, ¿ya? Es algo que está en un cierto orden, donde uno puede identificar qué es lo que está en primer lugar,
qué es lo que está en segundo lugar, qué es lo que está en tercer lugar, etc. ¿Ya? Entonces uno puede identificar un orden. Eso es lo que uno podría entender en términos simples de una sucesión. Matemáticamente, una sucesión es una función cuyo dominio son los naturales y cuyo recorrido son los reales. ¿Ya? En este caso de sucesiones, vamos a pensar que los naturales parten solamente del 1. ¿Ya? Hay libros en que parten del 0 los naturales y otros en que parten del 1. Ahora, por convención, solo en sucesiones vamos a pensar que parten del 1. ¿Ya? Bien, como función, como tal, suele denotarse f de n, ¿verdad? Así se denotan todas las funciones. Sin embargo, cuando hablamos de sucesiones, como es, perdón, como es una función en particular, tiene su notación particular. Entonces, ahora en adelante, en vez de ver como f de n, vamos a trabajar con estos corchetes encerrando al término, a la expresión, perdón, a sub n. Y eso me va a denotar en una sucesión. O sea, en vez de escribir, por ejemplo, como nuestro dominio, el dominio de una sucesión son los naturales parten del 1, en vez de evaluar f en 1 de esta manera, como se suele hacer para funciones, evaluar f en 1, para sucesiones vamos a decir a sub 1, ¿verdad? Como en el subíndice tenía el n, entonces ahí vamos a ir cambiando el n. A sub 1. El término 2 sería a sub 2, en vez de f evaluado en 2. Y así, en el término enésimo, al evaluar n, podemos decir a sub n. Como dije, este sería el término enésimo, que ocupa la posición n en la sucesión, y la sucesión completa, para denotarla, se escriben, como les dije, estos corchetes. Entonces aquí vamos viendo ejemplos. Tenemos esta sucesión a sub n, 3 más paréntesis menos 1 elevado a n. Entonces, ¿cómo vamos encontrando los términos de esta sucesión? Nos piden encontrar los primeros 4 términos. Bien, entonces vamos aplicando los naturales. Como es el dominio de esta función, parte el 1, entonces aplicamos n igual 1. Eso es lo primero. Para encontrar el primer término, a sub 1. Entonces, donde esté el n, ahora evaluamos en 1. Si hacemos eso, nos queda en este caso 2. Porque menos 1 elevado a 1 es menos 1 y más 3 es 2. Luego el segundo término es evaluar el n en el 2. Se evalúa aquí en 2 y se hace el cálculo. Y en este caso se obtiene 4. Luego el n en 3 para obtener el tercer término. Y luego el n en 4 para obtener el cuarto término. Y así sucesivamente. De hecho, ahí viene la palabra sucesivamente, que tiene este orden de sucesión. ¿Ya? Entonces, en este caso, nuestra sucesión sería 2, 4, 2, 4. Siempre va a ser así. 2, 4, 2, 4. Va a ser alternada. Aquí tenemos otra sucesión, b sub n. Las sucesiones suelen denotarse con estas letras minúsculas, las primeras letras del abecedario en minúscula y con obviamente el subíndice n que me indica que efectivamente es una sucesión en n. Bien, entonces esta sucesión, para encontrar el primer término, evaluamos n igual 1. Es simplemente, repito, reemplazar donde está el n, reemplazar en 1 para encontrar el primer término. Para encontrar el segundo término sería reemplazar donde haya n, reemplazar por 2. Para encontrar el tercer término donde haya n, reemplazar por 3. ¿Sí? Y aquí ya lo mismo, otro ejemplo más. Quiero detenerme en el ejemplo D, que es una sucesión especial, una sucesión que se llama recursiva o recurrente. ¿Y por qué es especial? Porque esta sucesión, la gracia que tiene es que se define a partir de términos anteriores. ¿Ya? Es decir, hasta ahora la sucesión nos estaba mostrando una forma general y uno iba encontrando los términos simplemente dándole valores al n. Una sucesión recursiva generalmente nos dan el primer término o los dos primeros términos, ¿sí? El primero, el segundo o solo el primero. Y nos dan una fórmula para encontrar todos los términos que siguen y esta fórmula va a depender de algún antecesor. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá. El primer término de esta sucesión es de 1 es igual a 25. Ese es el primero. O sea, esta sucesión parte con el 25. El siguiente término. El
tengo que ponerme aquí en mi fórmula, acá está. Entonces, ¿qué digo? Como parte de los naturales, parte del 1, entonces evalúo aquí n igual 1. Me dice 1 más 1 es 2, o sea, así voy a obtener el d sub 2, el segundo término. Cuando evalúo en 1, obtengo el segundo término. Porque, repito, porque aparece 1 más 1, 2. Entonces eso va a ser igual a d sub 1, porque evalúo en 1, menos 5. Pero el d sub 1 me lo dieron, es 25. Entonces 25 menos 5, 20. Ahí obtengo mi segundo término. El d sub 3, ¿cómo lo obtengo el tercer término? Bueno, si aquí reemplacé en 1, ahora reemplazo en el siguiente, en el 2. Si reemplazo en N2, me queda 2 más 1, 3. O sea, ahí obtengo el d sub 3. ¿Sí? Y es igual a d evaluado en 2, porque evalué el n en 2. ¿Y cuánto era d sub 2? El segundo término era 20. Entonces sería 20 menos 5, 15. Ahí obtengo el tercer término, perdón. Y así. O sea, esa es la gracia de una sucesión recursiva. Nos dan el primer término, o los dos primeros, y nos dan una fórmula para encontrar todos los que siguen, que van a depender de esta fórmula de algún término anterior. ¿Ya? Esa es la única diferencia de esa sucesión especial. El límite de sucesiones. Como tal, como función, le podemos encontrar límites. Ya sea en cálculo diferencial se aprendió a encontrar límites de funciones y la sucesión es un caso particular de función. Entonces podemos pensar en el límite de una sucesión. ¿Ya? Aquí aparece la definición formal de límite de sucesión, ya con estos epsilon, esta m, estas letras que parecen un poco extrañas y confusas, pero más allá de aprenderse la definición formal, porque en cursos de ingeniería no la usan, no la usamos ni hacemos ejercicios de esto, es solo para que la conozcan. Aquí se las presento. Se escribe de la misma manera el límite, se usa la misma notación, límite, solo que ahora n tiende a infinito. Ese va a ser nuestro objetivo, n tiende a infinito. ¿Por qué? Porque n, recordemos que representan los naturales, es el dominio de esta función. Los naturales son infinitos, entonces queremos saber qué pasa al infinito de los naturales. ¿Ya? Toda la misma notación, límite, n tiende a infinito de la sucesión. Y en términos muy simples, lo que quiere decir esta definición, lo puede resumir este dibujo. Queremos ver qué pasa con la sucesión en algún término muy, 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 muy grande. Entonces tenemos el primer término de la sucesión, el segundo, el tercero, el cuarto y así. Queremos ver qué pasa en un término a sub m mayúscula, ¿ya? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa de aquí en adelante? ¿Sí? Si podemos tomar todos los términos de nuestra sucesión desde el a sub m mayúscula en adelante, si pueden estar dentro de esta franja. Si pueden estar dentro de esta franja y acercarse a un número, entonces podemos afirmar que nuestra sucesión va a converger, va a tener un límite. Esa es la idea como general, para que se entienda. Y como límite, ya sabemos que el límite de funciones cumple cierta característica. Aquí no cambia nada porque la sucesión, repito, es un caso particular de función. Entonces no cambia nada eso. O sea, el límite de sucesiones separa sumas y restas, saca constantes, separa multiplicaciones y separa divisiones. Siempre y cuando, obviamente, en el caso de la división, uno no esté dividiendo por cero. ¿Ya? Son propiedades que se hereda de los límites de funciones. No son nuevas propiedades. Y además, así como en funciones, si el límite de una sucesión existe, entonces este límite es único. ¿Ya? Y ahora viene el problema. ¿Cómo calculo el límite de sucesiones? Porque ya sabemos cómo calcula el límite de funciones, pero ahora sucesiones será lo mismo. Bueno, este teorema nos facilita este trabajo porque nos dice, suponga que tiene una función real, ¿ya? Función real, dominio de números reales, un conjunto de eso, de los números reales, y además tiene límite, ¿ya? Un límite finito. Por otra parte, suponga que puede asociar la sucesión a esta función.
sea, ¿a qué me refiero con asociar la sucesión a esta función? Me refiero a que cuando tome la función de números reales, pero la evalúe en números naturales, el resultado coincide con los términos de la sucesión. ¿Sí? O sea, no sé, si el A sub 1, el primer término de esta sucesión, voy a inventar, es 20, y yo evalúo esta función en f de 1 y me da 20 también, entonces ya ahí tengo asociado el primer término. La idea es que esto pase con todos los términos de la sucesión, ¿ya? Entonces, repito, no es más que pensar en la función que se evalúa en cada número natural y que ese resultado coincide con cada término de la sucesión. ¿Sí? Si eso pasa, entonces podemos afirmar lo siguiente, que el límite de la sucesión cuando n tiende a infinito también es L, o sea, coincide con el límite de esta función. ¿Qué quiere decir esto en términos simples? Quiere decir que en la práctica ahora que vamos a trabajar, uno puede calcular el límite de sucesiones pensando como si fueran funciones. Al calcular el límite de una sucesión, uno puede pensar simplemente que está calculando el límite de funciones y lo calcula. O sea, trabajo ya hecho, trabajo que ya se conoce. Por ejemplo, suponga que tiene esta sucesión. Y recordamos que por definición se sabe esto. O sea, esto es algo que uno lo define en cálculo diferencial. ¿Ya? Límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre x elevado a x me da la exponencial. Entonces, yo puedo asociar la función 1 más 1 dividido x y todo eso elevado a x a la sucesión 1 más 1 dividido n, todo eso elevado a n, porque si toman la función y la evalúan en los naturales, en 1, en 2, en 3, en todos los naturales, coincide con los términos a sub 1, a sub 2, a sub 3 de todos los términos de esta sucesión. Entonces se puede asociar, o sea, yo puedo tomar esta sucesión y para calcular su límite puedo verla como si fuera una función. Eso en términos simples. Entonces, si esto me da e, significa que el límite de esta sucesión también me da e. ¿Bien? Veamos más ejemplos. 2a. Teníamos esta sucesión al principio, ¿se acuerdan? La primera que vimos cuando le encontramos los primeros 4 términos. Sí, estos eran alternantes. Aquí falta un 2, ¿ya? Siempre se me olvida colocarlo. Aquí falta el 2. Porque esta sucesión partía en 2. Para que lo recuerden, vamos a devolvernos. Ahí está. Es esta misma sucesión. Ejemplo A anterior. Y partía en 2, luego 4, luego 2, luego 4 y así. Se repite. Ya. Entonces, esa sucesión. 2, 4, 2, 4, 2, 4. Se alterna entre 2 y 4, como dije. Entonces, el límite de esta sucesión no existe. Porque va saltando de un número a otro. Cuando uno cree que va a tender al 2, después se salta al 4. Entonces dice, va a tender al 4, pero luego se salta al 2. Y así, va cambiando de un número a otro. Entonces, como se alterne, esta sucesión diverge simplemente. B. Tenemos esta sucesión. Entonces, ¿cómo obtenemos el límite? Fíjense que ya ni siquiera se da el trabajo como de asociar una función y escribirla como x, 1 menos 2 por x, porque ya se lo presume. O sea, nosotros podemos suponer que las sucesiones que nos tengamos que calcular su límite, podemos asociarla a una función. Entonces, ya para qué la escribo como función, la escribo así nomás, como sucesión con n, en términos en n, y trabajo como si fuera una límite de función, como ya sé, como ya se aprendió en el curso anterior de cálculo diferencial. Entonces, en este caso, ¿qué fue lo que se aprendió en esos cursos de cálculo diferencial? Que cuando teníamos funciones racionales, el n tiende a infinito, funciones racionales, se considera, la potencia más alta del denominador de esta expresión que aquí aparezca, y se divide entonces tanto numerador como denominador
por esa potencia. En este caso la potencia más alta es n, entonces n elevado a 1. Entonces se divide numerador por n y por otro lado denominador por n. Y se sabe que este límite es 0, cuando n tiende a infinito. Eso también se sabe de los límites de función, entonces sale directo. Y este límite es simplemente menos un medio. Sale muy rápido, muy, muy rápido. ¿Sí? Entonces la sucesión tiene límite y converge precisamente a menos un medio. Esto es importante de saber porque me voy a adelantar hartas diapos. Acá. Estrategia para determinar límites en el infinito de funciones racionales. Funciones. Pero como dijimos, podemos considerar la sucesión como una función y calcular el límite como tal. Entonces, una de las cosas que se aprendió en cálculo diferencial cuando uno estudia funciones racionales es primero pensar en una función racional. Se define como una fracción cuyo numerador y denominador son polinomios. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacía uno? Uno se concentraba en la potencia más alta del numerador y en la potencia más alta del denominador. ¿Sí? ¿Qué hacíamos? Si el grado del numerador es menor estricto que el grado del denominador, entonces el límite inmediatamente iba a ser 0. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si en el numerador teníamos un polinomio de grado 2 y en el denominador un polinomio de grado 3, como el grado del numerador es estrictamente menor que el grado del denominador, ese límite ni siquiera había que calcularlo. Inmediatamente 0. ¿Sí? Cuando el grado del numerador y el denominador son iguales, coincide, o sea, como mi ejemplo, sería numerador tiene grado 2, denominador grado 2, ya son iguales. Entonces el límite de esa función va a ser el cociente entre los coeficientes dominantes. ¿A qué se refiere con coeficiente dominante? Es aquel coeficiente que acompaña la potencia más alta. O sea, si mi numerador es de grado 2, el numerito que esté ahí multiplicando a n al cuadrado, en este caso o x al cuadrado, ese numerito, ese coeficiente, suponga que es 1, y en el denominador el que esté acompañando al n cuadrado es 2, entonces sería el cociente entre 1 y 2, o sea, un medio. Y por último, si el grado del numerador es mayor estricto que el grado del denominador, entonces el límite no existía y de hecho decíamos que era infinito, ¿ya? Esto que se aprendió para funciones en cálculo diferencial se puede aplicar sin ningún problema ahora para sucesiones. Estábamos acá. Entonces, y esto se puede extender no solo a polinomios. Uno lo enseña con polinomios, con funciones racionales, pero se puede extender con expresiones fraccionarias en donde haya potencias de la variable, ¿ya? En este caso, por ejemplo, tenemos arriba n está elevado a 1, entonces sería de grado 1. En el denominador n también está elevado a 1, entonces sería también de grado 1. Grado de numerador y denominador es el mismo. Entonces, este límite es el cociente entre los coeficientes dominantes. O sea, ¿quién acompaña aquí a la potencia más alta? A n, como no hay nadie, eso es un 1. Luego acá, ¿quién acompaña a la potencia más alta? En este caso, el menos 2, ¿verdad? Se está multiplicando. Entonces, 1 dividido menos 2, menos un medio. Ese es el límite. Y ahí está. ¿Sí? Entonces se puede calcular de una forma bastante sencilla, simplemente usando esa regla. Y el ejemplo 3, aquí el último, nos muestra esta sucesión. Entonces aquí asocia la función solo por un tema más técnico. ¿Por qué? Bueno, aquí aparece la función exponencial do elevado a x. Si se calcula así como tal, este límite de esta función, ¿ya? Estamos, repito, aquí sí se asocia una función a la sucesión solo porque se usa L'Hopital, ¿ya? Y L'Hopital está definido para funciones, ¿ya? Solo por eso, una cosa muy técnica. Entonces, suponga que reemplaza comillas por infinito en esta expresión.
en este caso le da infinito dividido infinito, o sea, una forma indeterminada. Recuerden que cuando se estudiaron límites existen como 7 formas indeterminadas, ¿ya? 0 dividido 0, infinito dividido infinito, 1 elevado a infinito, infinito por 0, etc. Ahí son como 7. Y cuando no se sabía derivadas, había que aplicar varios trucos algebraicos, técnicas, racionalización, propiedades del logaritmo y un montón de cosas para poder resolverlo. Pero luego cuando aprendimos el L'Hopital nos solucionó la vida porque hace todo más fácil. El único pequeño detalle es que el L'Hopital solo aplica para las formas indeterminadas 0 dividido 0 e infinito dividido infinito. Que en este caso no hay problema porque precisamente nos da infinito dividido infinito. Entonces, ¿qué nos dice el L'Hopital? Usted tiene un límite de esa forma. Bueno, tome el límite de la derivada del numerador dividido la derivada del denominador. ¿Ya? Ojo, no es una regla de la división. Es la derivada del numerador y aparte se mantiene como denominador la derivada de ese denominador. ¿Ya? Y bueno, si vuelve a tener una forma indeterminada, aplique el L'Hopital tantas veces sea necesario. ¿Sí? Aquí, como necesitaba la derivada de una exponencial, lo que hice fue recordar cómo se derivan exponenciales. Nada más. Y bueno, aquí se tienen que aplicar el L'Hopital 2 veces. ¿Ya? Se aplica 2 veces para poder encontrar un resultado. Y el resultado da 0. Entonces podemos decir que el límite de la sucesión entonces también es 0, porque lo asociamos con esta función. Así que en este caso la sucesión converge. Bien, recuerden que estamos por el sistema 20 por 10, así que ya pasaron los 20 minutos de clase. Vamos por esos 10 minutos de receso.
Pasaron los 10 minutos de receso, así que volvemos. Entonces lo último que vimos fue cómo calcular el límite de las sucesiones, simplemente pensando en qué son funciones. ¿Ya? Este teorema nos da una ayuda para saber cómo trabajar con el límite de esas sucesiones que son alternadas. ¿Ya? Hay sucesiones en que van a tener signo alternado. A eso me refiero con alternadas, ¿verdad? Con el signo alternado, que eso va a ser más precisa. Por ejemplo, en que el primer término sea positivo, pero el segundo negativo, el tercero positivo y el cuarto negativo, y así vayan intercalando signos. Independiente del número, pero se vaya intercalando un signo. Entonces, ese tipo de sucesiones, este teorema nos da la siguiente herramienta para saber más o menos su límite. O sea, si tenemos una sucesión alternada, ¿ya? Si el límite del valor absoluto de esa sucesión es cero, entonces el límite de la sucesión original es cero, ¿ya? En general esto, fíjense que no dice para sucesiones alternadas, dice dada la sucesión, o sea, es para sucesiones en general, ¿ya? Pero obviamente esto es una ayuda en particular para las sucesiones de signos alternados, porque ellas nos traen un problema en el momento de calcular su límite. Entonces esto nos va a servir muchísimo más para ese tipo de sucesión. Por ejemplo, aquí tenemos esta sucesión, que si se fijan, menos 1 elevado a n. Cada vez que se tenga un menos 1 elevado a n multiplicando, de alguna manera, significa que le va a dar un signo a la sucesión, ¿ya? Porque si evalúan en 1, esto queda menos 1 elevado a 1, menos 1. Si evalúan en 2, menos 1 elevado a 2, eso es 1. Entonces positivo. Si evalúan en 3, menos 1 elevado a 3 queda menos 1, o sea, negativo, ¿verdad? Recordemos que números negativos elevado a números pares me queda positivo y elevado a números impares me queda negativo. Entonces ahí se van alternando los signos dependiendo de la posición de los términos. ¿Sí? Entonces en esta sucesión, que así como tal no se puede calcular el límite como funciones, ya no se puede calcular así como tal. Entonces para esto podemos usar este teorema. Entonces le aplicamos el valor absoluto a la sucesión y ahí nos ahorramos el problema del signo, ¿verdad? Porque el valor absoluto es una función que lo que hace es arrojarme el positivo. Entonces, como esto era negativo, positivo, negativo, positivo, al aplicar el valor absoluto me ahorro ese problema y me queda simplemente positivo. Y a esta sucesión yo sí le puedo aplicar el límite perfectamente sabiendo que me da cero. Entonces, como me dio cero el límite del valor absoluto, puedo afirmar que el límite de la sucesión original también me da cero. Aquí otro caso. Tenemos también esta sucesión alternada de signos. Menos 1 también está multiplicando aquí esta sucesión. Entonces, apliquémosle el valor absoluto. Se le aplica y nos ahorramos el problema del menos 1. Entonces, lo único que nos queda es n dividido n más 1. Este límite es 1, ¿verdad? Porque el numerador, el exponente más alto es 1. Aquí el exponente más alto también es 1. Tienen el mismo grado. Entonces, ese límite es simplemente el cociente entre los coeficientes dominantes. En este caso, 1 dividido 1, 1. Entonces nos dio 1. ¿Puedo decir algo al respecto de esta sucesión? Lamentablemente no. Con las herramientas que se tienen hasta ahora no podemos decir nada, porque me devuelvo. Este teorema dice que si el valor absoluto es 0, ese límite es 0, yo afirmo que el límite de la sucesión original era 0. Pero si me da algo distinto de 0, la verdad no lo sé. Puede existir como no existir. Así que, en consecuencia, este teorema por ahora no nos dice mucho sobre esta sucesión original. No nos dice nada, no es concluyente ese teorema. Bueno, y aquí hay otro ejemplo en donde sí también es concluyente. Está el menos 1, nos ahorramos el signo, y como nos dio 0, simplemente cuando da 0, ahí podemos afirmar que entonces el límite original era 0. Bien, como ya sabrán, en sucesiones
Y en lo que sigue, si es que se alcanza a ver, lo alcanzan a ver esta semana en series, ya no es tanto como llegar y calcular como se ha hecho hasta ahora, de calcular integrales, por ejemplo, llegar y hacerlo. Hay ocasiones en que con sucesiones y más aún con series, eso no es posible, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el límite de una sucesión muchas veces, en ocasiones, no se puede calcular, o más que eso, no es tan útil saber el número al cual converge, saber a qué número, cuál es el límite, sino que basta con saber si converge o no, o sea, si ese límite existe o no, basta con eso, con esa información. Entonces, los siguientes teoremas nos dan información al respecto. Tenemos una sucesión. Primero definimos monotonía. Así como en funciones, en cálculo diferencial, se definió lo que era una función monótona, que es simplemente que sea creciente o decreciente. Entonces aquí en sucesiones es lo mismo. Se dice que una sucesión, si es creciente o si es decreciente, se le llama monótona. Y aquí se muestran ejemplos. Este es el primero que vimos en el apunte. Y cómo era alternada en cuanto a números. Empezaba en 2, 4, 2, 4. Se alterna, entonces no es ni decreciente ni creciente. Por lo tanto, no es monótona. Perdón, me retrocedí. Ahí sí. En este caso, de esta sucesión, ¿cómo saber si es creciente o no? Bueno, este es el método, digamos, como a la antigua, cómo se saca que es decreciente o no. Pero es bastante complicado y a los alumnos generalmente les cuesta comprender cómo resolver este tipo de cómo hacer este desarrollo, ¿ya? Cómo hacer este análisis lógico. Entonces, un camino fácil y ya conocido y práctico es el siguiente, el que aparece aquí en esta nota. Cuando se trabajó con funciones, eh, la derivada nos dio una importante herramienta que nos enseñaba a saber cuándo una función es creciente o no. ¿Mm? Si tomamos una función y calculamos su derivada era positiva, estrictamente positiva, entonces la función era creciente. Si su derivada es estrictamente negativa, entonces la función es decreciente. Entonces podemos tomar nuestra sucesión, como ya sabemos, asociarla a una función, calcular su derivada y ver el signo de esta derivada. En este caso, si calculan la derivada de esta expresión, les va a dar positiva, entonces esta función es creciente. Y aquí hay otro ejemplo de una sucesión en donde si se elimina el primer término, queda decreciente. Pero como eso no lo dice, no dice nada desde n mayor o igual a 2, sino que no dice nada, entonces uno asume que parte en 1. Entonces, partiendo en 1, lamentablemente esta sucesión no es monótona. ¿Sí? Otra definición importante que también se estudió para funciones es de sucesión acotada. ¿Sí? Entonces decimos que una sucesión es acotada superiormente si existe un número real m tal que cada término de la sucesión sea menor o igual a este m, ¿sí? Donde m se llama cota superior. Entonces eso es acotada por arriba, por decirlo así. O sea, la sucesión no se me escapa de cierto número, ¿ya? Acotada inferiormente o acotada por abajo es que la sucesión no se me escapa de manera inferior. O sea, tenemos un n mayúscula y todos los términos de la sucesión, absolutamente todos, están por sobre ese n, ¿ya? Y cuando decimos que una sucesión es acotada así a secas, estamos diciendo que es acotada superior e inferiormente, ambas formas. Esta definición, como dije, también se vio en cálculo diferencial. Cuando se estudia funciones y sus propiedades, esta es otra de las propiedades que se estudia para funciones. Bueno, y ustedes pueden comprobar que en el ejemplo anterior, aquí se muestran todas las sucesiones, eran todas acotadas, porque eran acotadas tanto por abajo como por arriba. Bien, ¿de qué nos sirve saber estas cosas? ¿De qué nos sirven estas definiciones? Para saber para usar el siguiente teorema. Si una sucesión a su vez es acotada y monótona,
entonces converge. Es decir, este teorema nos da una información sobre la sucesión, si converge o no. No sabemos a qué número, solo nos dice si lo hace o no. Pero tiene que cumplir con estas dos propiedades. ¿Sí? Si no falla este teorema. O sea, en este ejemplo, la sucesión 1 sobre n es acotada, ¿verdad? Por abajo es acotada por el 0, por arriba es acotada por el 1. Entonces es acotada. Y es monótona porque es decreciente. Entonces, por este teorema es acotada y monótona. Por lo tanto, podemos decir converge. No sabemos, a priori, con este teorema no podemos decir nada más. No podemos decir a qué número converge, pero podemos decir que converge. B. Tenemos esta sucesión. Esta sucesión es monótona. Ustedes le van dando valores, se van dando cuenta que esto es creciente, pero no es acotado, porque es tan creciente que no deja de crecer nunca, entonces no tiene un techo, no tiene un tope. Por lo tanto, no es acotada. O sea, falla una de estas dos propiedades. ¿Sí? Por lo tanto, decimos que esta sucesión es divergente. ¿Verdad? Y C, esta sucesión también es divergente porque fíjense que es acotada, la sucesión menos 1 elevado a n, perdón, es acotada porque no se escapa ni del menos 1 ni del 1, está encerrada ahí, porque esta sucesión siempre es menos 1 o 1, menos 1 o 1. Pero no es monótona porque no es creciente ni decreciente. Entonces, como falla la monotonía, divergente. Entonces, observen, este teorema lo que nos dice es que si una sucesión cumple con ambas propiedades, podemos afirmar su convergencia. Pero si la sucesión falla una o ambas de estas propiedades, inmediatamente entonces la sucesión diverge. ¿Sí? Ok. Bien, voy a dar otros 10 minutos de receso ahora, ya que terminé justo de pasar la materia. Y ya lo último que vamos a ver van a ser estos problemas, lo que alcancemos a ver. ¿Ya? Aquí tengo un par de ejercicios. Yo no sé si esto ustedes lo tienen en el reco que tenemos nosotros. Porque este apunte lo hice yo, no lo hizo el coordinador, lo hice yo. Entonces, si no lo tienen, si quieren se los puedo subir al final de la clase para que ustedes lo tengan. Este apunte de resumen de sus sesiones. Donde además aquí de la materia y ejercicio coloco algunos recuerdos de límite de funciones. Porque como ya vimos, para calcular el límite de sucesiones lo podemos pensar como límite de funciones. Aquí hago estos recuerdos, como el que ya mostré en el, en el bloque anterior. Entonces, si lo desean, se los puedo subir a Reco al final de la clase. Veamos 10 minutos y luego volvemos con lo que alcancemos a hacer de estos problemas.
volvamos a los problemas. Ejercicios. Bien, el ejercicio 1 es bastante simple, nos dan estas 4 sucesiones y nos dice encuentren los primeros 4 términos de cada una de ellas. Entonces, vamos a ir a una pizarra. Acá está. Ejercicio 1A. Entonces hay que encontrar los primeros 4 términos. Tenemos a sub n, 2n cuadrado, n cuadrado más 1. Esa era la sucesión. Entonces, si nos piden los primeros 4 términos, hay que ir evaluando respectivamente. A1 sería reemplazar en 1. O sea, me queda 2 por 1 al cuadrado, 1 al cuadrado más 1. Y resuelvo. 1 al cuadrado es 1, 2 por 1 es 2. 1 al cuadrado es 1, 1 más 1, 2. O sea, 1. ¿Sí? O sea, esta sucesión lo voy a poner mejor, a sacar estas 2 flechas. Voy a poner 2 flechitas, pero mejor no. Ahí sí. Entonces, esta sucesión, el primer término es 1. Vamos por el segundo. A sub 2, ahora tengo que reemplazar por 2. Entonces, 2 al cuadrado más 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 2 por 2, 4, más 1, 5. O sea, segundo término, 8 quintos. Tercer término. Ahora reemplazo por 3. Donde hay n, reemplazo por 3. 2 por 3 al cuadrado. 3 al cuadrado más 1. Bien, 3 al cuadrado. 3 por 3, 9. 9 por 2, 18. Y 3 por 3, 9. 9 más 1, 10. Aquí podemos, fíjense, simplificar por 2. Entonces arriba me queda 9 y abajo me queda 5. Y ahora sí ya no puedo seguir simplificando. Entonces 9 quintos. Y el último, el cuarto, porque nos piden los primeros 4 términos. Sería 2 por 4 al cuadrado dividido 4 al cuadrado más 1. Bien, 4 por 4 es 16. Y 16 por 2 es 32, si no me equivoco. 4 por 4, 16, más 1, 17. Y si no me equivoco, esto no se puede simplificar, así que queda simplemente 32 dividido 17. Y así sigue esta sucesión. Entonces eso es todo. Eso significa encontrar los primeros 4 términos, ir evaluando en uno, así como cuando uno recién está estudiando funciones y aprende funciones y le enseñan a evaluar en números. F de 1 significa reemplazar donde hay X, reemplazar por 1. F de menos 3 significa donde haya X, reemplazar por menos 3. Eso que uno hace en funciones es lo que estamos haciendo ahora como lo más básico de funciones, lo más básico de sucesiones. ¿Sí? Ir reemplazando para ir encontrando el primer término, el segundo término, el tercer término y el cuarto término. Bien, vamos por la letra B. Entonces, como son fáciles, no hay ningún problema. Si alguien igual tiene dudas, cualquiera de los 2 alumnos presentes me lo dice. Bien. Perdón. Vamos viendo. Entonces, B1 es reemplazar por 1. Me queda menos 3, 1 más 1. Eso es simplemente menos 3 medios. ¿Verdad? Esa era la segunda sucesión. Entonces, menos 3 medios. Vamos por el B sub 2. Ahora reemplazo por 2. Esto me da menos 3 dividido 3. Eso es menos 1. O sea, segundo término, menos 1. Vamos por el tercero. Ahora reemplazo por 3.
perdón, 3, ahí en positivo. Sería menos 3 dividido 3 más 1, 4. Menos 3 cuartos. Y el último término, b sub 4, ahora reemplazo por 4. O sea, me queda menos 3 quintos. Y listo. Terminamos con los primeros 4 términos de esta sucesión. Recuerden que si tienen preguntas, me las van haciendo. Bien, esa era. Ay, me faltó el n, parece. Me faltó, mire, por eso que me salió tan fácil. Miren, fíjense, menos 3 por n. Esa era la sucesión. Vamos de nuevo. Me equivoqué y no me lo dijeron. No estaban atentos cuando puse los ejercicios en la pantalla. Entonces todo esto no nos sirvió de nada porque no era. Esa es la sucesión. Ya, no importa. No importa, si igual es rápido. Vamos de nuevo. A hacerlo bien. B1 menos 3 por 1. Ahora sí. 1 más 1. Y esto es menos 3 medios. El primer término coincidió. Estamos bien. Segundo término. Menos 3 por 2 dividido 2 más 1. Numerador es menos 6, denominador es 3. O sea, menos 2. Segundo término, menos 2. Tercer término. Menos 3 por 3 dividido 3 más 1. Numerador menos 9, denominador 4. Menos 9 cuartos. Y el último. Menos 3 por 4 dividido 4 más 1. Esto es menos 12 dividido 5. Ahora sí lo hicimos bien. Ahí están los primeros 4 términos de esta sucesión. Ya. La siguiente sucesión, vamos a revisarla porque no hace que nos equivoquemos de nuevo. La sucesión C, 1 dividido 5n. Entonces, vamos a comprobar. 1 dividido 5n. Ya, ahora sí. Entonces, vamos a ver sus primeros 4 términos. C1 es reemplazar por 1, o sea, un quinto. Facilito. Primer término, un quinto. Segundo término, reemplazo por 2. 5 por 2, eso me da 1 sobre 10. 1 sobre 10. Tercer término, reemplazo por 3. 5 por 3. Eso es 1 sobre 15. Tercer término, 1 sobre 15. Y por último, C4, 1 sobre 5 por 4. Eso es 20, o sea, 1 sobre 20. Y hemos encontrado los primeros 4 términos de esta sucesión. Vamos por la última, D. La sucesión D es n cuadrado dividido n más 2. Entonces, vamos a la pizarra. N cuadrado dividido n más 2. Ya. D1 es evaluar en 1. 1 al cuadrado, 1 más 2. Eso es 1 y abajo es 3. O sea, el primer término de esta sucesión es un tercio. D sub 2 es valor en 2. 2 al cuadrado dividido 2 más 2. El numerador me da 4, el denominador me da 4. Eso es 1. Segundo término, 1.
d sub 3. Sería 3 al cuadrado dividido 3 más 2. 3 al cuadrado es 9, dividido 5. Tercer término, 9 quintos. Y el último, de 4, ese valor en 4. 4 al cuadrado, 4 más 2. Arriba nos da 16, abajo nos da 6. Se puede simplificar por 2. Aquí me queda 8 y abajo me queda 3. O sea, 8 tercios. Y listo. Encontramos los primeros 4 términos de las sucesiones que nos daban. ¿Sí? ¿Qué más? Ejercicio 2. Considere las mismas sucesiones del ejemplo 1 y con ayuda de una calculadora calcule valores suficientemente grandes y deduzca a qué número parecen converger. En caso contrario, justifique por qué la sucesión parece diverger. Entonces vamos a tomar las mismas sucesiones y nos vamos a ayudar de una calculadora. Entonces vamos por el ejercicio 2. 2. La primera sucesión a sub n era 2n al cuadrado dividido n al cuadrado más 1. Ya. Entonces, vamos viendo con ayuda de la calculadora. Hay que ir evaluando. Suponga que evalúan 10. Vamos a ir tomando un número más o menos grande. Entonces, digamos, 2 por 10 al cuadrado dividido 10 al cuadrado más 1. ¿Cuánto me da? Entonces, para no estar desgastándose en esto, tenemos la calculadora que nos ayuda. 10 por 10, 10, 100. Por 2, 200. Dividido 101. Nos da como 1,98 y qué más sigue, porque son hartos decimales, pero vamos a colocar algunos. 9801. Y ahí eso se repite. 9801. Eso se repite. ¿Hay que alguien habló por el chat? Claro, exactamente el número que tú estás diciendo. A ese número parece tender. Entonces ya vamos a hacerlo más rápido. 100. Si evalúan en 100, les queda 2 por 100 al cuadrado dividido 100 al cuadrado más 1. Entonces uno calcula esto. Y da, son 1, 2, 3, 3, 9. 1,1, 2, 3, 3, 9. Y aquí hay un 8 y ahí sigue. Entonces esto parece converger al 2, porque se está acercando mucho al 2. Estoy evaluando un número muy grande. Ahora, si ustedes quieren, pueden seguir subiendo y evaluar en 1000. ¿Sí? Y eso les va a dar, vamos el último, con estos 3 ya es suficiente. Sería 1000 al cuadrado y aquí ya aparecen 5 nueves. 1,1, 2, 3, 4, 5 nueves y sigue. Entonces esto efectivamente, nuestra sucesión, podemos concluir, la sucesión a sub n parece converger y parece converger precisamente al 2. Y mientras más crezco, más me voy acercando al 2, sin ser nunca el 2. Vamos con la B. Queda claro el proceso de cómo ir calculando límites, porque hasta ahora estamos calculando límite a mano, simplemente de manera numérica. ¿Ya?
La B es menos 3n, ahora sí le puse el n más 1. Entonces vamos a ir viendo con dos números, ya con dos números podemos tener el panorama más o menos listo. Evaluamos en tiro a 100, nos queda 3 por 100, 100 más 1. Entonces esto nos va a dar, les digo al tiro, 2.970 y después creo que se repite. 2970, sí, se repite. 70 y se repite. Y el último, para que aquí ya tiene pinta de a lo que va a tender. Menos 3 por 1000 dividido 1000 más 1. Mil por 3 dividido. Ah, ya, ahí me faltó el negativo, sí. Lo voy a colocar al tiro. 99700. ¿Dónde está el lápiz? Ahí está el lápiz. Aquí estaba el negativo. Menos 2, 9970. Entonces, aquí voy a colocar el menos 2 para que se vea. ¿A qué parece tender esto? Se está acercando mucho al menos 3, sin ser nunca menos 3. Entonces podemos afirmar que nuestra sucesión B sub n converge y converge parece al menos 3. ¿Sí? Entonces esa es la idea de este problema. Ya, perfecto. Gracias ahí por responder. Sí, ahí me faltaba el signo. Gracias por avisar. Menos mal que me di cuenta. Me faltaba el signo. Entonces esa es la idea. ¿Sí? Ir dándole valores e ir probando. Vamos a hacer el último, el C. No, el D. Voy a hacer el D. Ustedes hacen el C. Sí, ya es la dinámica no es muy distinta. E ir dándole valores e ir probando. ¿Sí? Nada más que eso. Entonces voy a hacer el D solamente porque es distinto. ¿Ya? Solo por eso. Entonces ahí para que veamos viendo la dinámica. Bien, entonces démosle aquí valores de sub 100 sería evaluar en 100. Entonces, 100 por 100 dividido 102. 98.039 y sigue. 98.039 y esto sigue. Ya. De 1000. Lo vamos en 1000. Sería 1000 al cuadrado, 1000 más 2. No, perdón, nada que ver. 1000 por 1000 dividido 1002. 998-00399. Entonces, 998-0039 y sigue. ¿Qué es lo que estamos viendo? Esto no parece como que se acerca a algo. De hecho, se nos aleja cada vez más y crece cada vez más. ¿Sí? Entonces, esta sucesión en particular de sub n podemos decir que diverge. ¿Y por qué diverge? ¿Cuál es la justificación? Bueno, sería que si vamos dando valores cada vez más grandes al n, vamos viendo que nuestra sucesión va creciendo sin parar. No parece tener algún tipo de tope, de techo. ¿Sí? Entonces, podemos afirmar efectivamente que nuestra sucesión diverge. ¿Sí? Bueno, como les dije, ustedes hacen el C. El C, les cuento que converge a 0. ¿Ya? Así que eso lo pueden comprobar numéricamente. Bien. Yo creo que ya me queda poquito tiempo, así que voy a ver el ítem que sigue y con eso ya terminamos, ya, porque este ítem, aunque no lo crean,
es muy rápido, muy rápido. Entonces hago este ítem y ya el otro es que a ustedes para hacer ejercicio y si quedan con dudas le pueden preguntar al profesor o no, me mandan un mail, ya, pero no es tan complicado. Vamos por el último. Vamos a tomar estas tres sucesiones, observen, tres sucesiones y dice calcule el límite. Entonces ya aquí es ya aplicar la materia de límite propiamente tal, no numéricamente. Entonces vamos por eso. Lo último del día de hoy. Bien, ítem 3, problema 3. La primera es límite cuando n tiende a infinito de la primera sucesión, que era 6n dividido 3n más 1. ¿Por qué les digo que está muy rápida? Porque son funciones racionales. Las podemos pensar así, como de hecho es un cociente, es una fracción. Entonces nos podemos fijar en la potencia de aquí, de la variable n. Aquí está elevado a 1, porque no aparece nada, y aquí tampoco aparece nada, así que también está elevado a 1. O sea, están elevados al mismo exponente. Por lo tanto, este límite es simplemente el cociente entre los coeficientes dominantes. En este caso sería 6 dividido 3. Ese límite es 2. Así de rápido, así de fácil. B. Límite cuando n tiende a infinito de n elevado a 25 más 2 dividido 3, n elevado a 24 más n más 2. ¿Qué observamos acá? Nuevamente, potencia. El exponente de n aquí es 25 y aquí es 24, o sea, 25 es mayor que 24. Entonces, si yo hago tender el n a infinito, este límite inmediatamente es infinito. O sea, en este caso nuestra sucesión, la sucesión diverge. ¿Sí? Y en este caso anterior, como nos daba un número, obviamente, en este caso, la sucesión converge. ¿Sí? Bien, solamente viendo, fíjense, los exponentes de la variable n, tal como viene el apunte casi al final, ese recuerdo que les dije que era de funciones, bueno, aplicando eso, los límites salen en 2 pasos. O sea, uno se demora segundos en hacer estos ejercicios. Límite y el último, para que terminemos este ítem. N cuadrado más 2, 2n cuadrado más 1. Nuevamente, nos fijamos en el n, aquí el n está elevado a 2, ¿verdad? Aquí también el n está elevado a 2, por lo tanto el límite es el cociente entre los coeficientes dominantes. Aquí no aparece nadie, pero significa que hay un 1, ¿sí? Porque cuando uno multiplica por 1 no pasa nada. Y aquí aparece un 2, entonces aquí este límite es un medio. Y aquí entonces, conclusión, en este caso, esta sucesión de la letra C converge. Bien, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Yo ya les subí este documento, no este, porque está en la pizarra, no se las puedo subir. Les subí el documento de los apuntes de sucesiones, ya está en el reco que tenemos nosotros. Así que eso, si no hay dudas, hemos terminado la clase y que les vaya bien. Creo que se supone que ya no tenemos más clases, así que no nos veríamos, no nos escucharíamos más. Ya, aquí me pregunta entonces, cuando diverge es cuando tiende a infinito, y si da un número, converge. Claro, cuando te da un número exacto, cuando tú calculas el límite y te da un número exacto, tú inmediatamente dices converge, porque te da un número. En el caso en que el límite no exista, recuerda que en cálculo diferencial se vieron como 3 casos o más, creo, que el límite no existe, que es cuando un caso es cuando es infinito, otro caso es cuando es alternado entre 2 puntos, ¿ya? Entonces, la única diferencia es que cuando el límite te da infinito o menos infinito, por convención uno escribe que el límite es igual a infinito. Pero técnicamente eso es incorrecto porque infinito no es un número. Es solo una notación. Uno lo usa como notación para especificar que en ese caso particular el límite no existe porque se nos va a infinito. ¿Ya? Pero infinito no es un número. Entonces, claramente, si el límite no existe,
decimos inmediatamente que la serie diverge, independiente de que el límite no exista por la razón que sea. Como estamos en sucesiones, generalmente el límite no va a existir porque se nos va a ir a infinito. Entonces ahí decimos diverge. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ya, perfecto. Entonces nos vemos, que les vaya bien. Chao, chao.